periodista que es un actor de cine que aparece ahí, lo llama el pecado de la esclavitud. Te encuentras entre amigos en una conversación que regularmente tenemos Guillermo Serrano y la compañía de Marta Polo en el día de hoy, tu servidor Gerson García, echando un vistazo también a algunas de las historias que nos llaman la atención. En el plano nacional, aquí en los Estados Unidos, donde se produce esta conversación, la crítica con tonos sarcásticos del presidente norteamericano Donald Trump a esta joven activista de origen nórdico que visita Madrid. En esta semana estuvo en Madrid en la cumbre del clima, y Trump en uno de sus famosos Twitter la descalifica y dice que sería mejor que esta niñita se fuera a jugar con sus amigas, se fuera al cine y no estuviera entremetida en cuestiones como el clima global. Y agrega una nota más sarcástica cuando dice que se enfría un poco, ¿no? Sí, que sí, o sea, que si está el calentamiento global. Calentamiento global. Sí. Pero la muchachita, bueno, sus asesores, yo me imagino, responden con un Twitter también muy interesante, porque no hace una mención directa, ¿no?, al presidente, pero dice: todos estos que me critican y que son empresarios y que están preocupados solamente del lucro, yo les digo que estamos en un momento de gran peligro, en donde podríamos todos perecer. O sea, se lo dice. Esa es la respuesta más seria de ella, ¿no?, de una muchachita de 16 años, que a mí me parece una nota muy curiosa, y que la revista Time, que tiene una circulación muy, yo diría, grande a nivel mundial, la ha nombrado la persona del año. Sí, muy interesante, ¿no? Y yo estaba pensando, Marta, en tu trabajo como terapeuta, no sé si te encuentras demasiado jóvenes con estas preocupaciones acerca del clima global, el orden mundial, la economía. Hay un grupo de jóvenes que es pequeño, que sí verdaderamente están interesados, que están viendo su futuro, o sea, se están proyectando hacia el futuro porque es el mundo en el que van a vivir, en el que van a vivir sus hijos eventualmente, así que tienen preocupación. Pero una gran mayoría están muy ensimismados en el aquí y ahora. ¿Te preocupa de alguna manera el comentario que ha surgido en relación a esta niña de que el enfrascar a esta niña en este debate sobre el clima global la está quitando a ella de ser niña verdaderamente? Que esta niña debería estar jugando o yéndose al cine, como dice el presidente Donald Trump, en vez de estar enfrascada en estos temas tan serios y tan trascendentes, ¿no? No, a mí me parece que lo contrario. O sea, como ella tiene un problema del espectro autista, el hacer algo realmente le está ayudando mucho. ¿De veras? Sí, o sea, porque está enganchada con una realidad que es el problema ambiental, y también puede ella de una manera bien precisa enunciar el problema. Y para mí ella representa una voz para los jóvenes muy importante, porque los jóvenes que no tienen el problema que ella tiene pueden darse cuenta de que ellos pueden hacer un cambio. Y no deja de ser interesante que el presidente Trump tiene unos 20 millones de seguidores en su cuenta de Twitter, y esta niñita ya lleva 60 millones. Por ejemplo, yo que tengo más o menos como unos 20 seguidores, ponía una nota cada semana, ¿no? Y de repente me doy cuenta que estoy quedándome atrás. Te estás quedando atrás con tus 20 seguidores. Pero los comentarios que tú haces son todos trascendentes e importantes, Guillermo. Y si continuamos hablando de esta idea de evitar un mal o de reparar un mal, hay una noticia muy interesante que se produce justamente en la ciudad donde conversamos en este momento entre amigos, Marta Polo, Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García. Una noticia que publica el diario Sun Times de esta ciudad de Chicago, y que nos habla del famoso actor Danny Glover, que se hiciera popular en la década de los 90 en algunas películas, y que ahora pues ha tomado un papel ya en su vejez de activista. Y en las relaciones raciales en los Estados Unidos hay un tema candente, y es el tema de la reparación. Y cuando los afroamericanos en este país hablan de reparación, a lo que se refieren es a una compensación material, una compensación monetaria por el hecho de que sus antepasados fueron esclavos en este país y ayudaron a amasar grandes fortunas que en la actualidad todavía existen. Bueno, resulta que una pequeña ciudad cercana a Chicago, la ciudad de Evanston, tomó la decisión de, sí, efectivamente, reparar financieramente. Es interesante el notar que esta pequeña comunidad, dentro de lo que es el Gran Chicago, haya tomado esta decisión, porque envía un mensaje muy fuerte, no solamente a otras comunidades, pero también a nivel nacional, acerca de un tema que, en mi opinión, ha sido tabú. No se ha querido tocar políticamente, porque el argumento que se hace normalmente es que, bueno, ¿por qué tenemos que compensar
a una comunidad que de alguna manera se ha integrado en la sociedad, que ha avanzado, que se ha desarrollado, como quiera que se le quiera mirar. Y sin embargo, la cuestión del pasado se ha dejado a un lado, en el sentido de que, como lo dice Gerson, muchas de estas familias, de estos antepasados, contribuyeron a engrandecer a pequeños grupos que hicieron grandes fortunas. Entonces la cuestión monetaria está ahí. Y yo quiero destacar este hecho de esta comunidad de Evanston, que por fin ha decidido tomar una acción legal, una acción ya de tipo legislativo dentro de lo que es su comunidad, de dedicar una parte de sus impuestos para un fondo que va a ayudar a iniciar este tipo de reparación. Yo creo que vale la pena destacar esto. Y en el sistema judicial, en el sistema político, en el sistema social de Estados Unidos, la idea de que exista un precedente referencial es muy importante. Es decir, ahora uno pudiera ir a una corte en otro estado, Guillermo, pudiera ir a una corte federal y invocar que la ciudad de Evanston, en el estado de Illinois, esta pequeña ciudad al norte de Chicago, decidió hacer esto y estableció un precedente legal de alguna manera. Yo creo que ese es el caso, ¿no? Y hay que mirar con mucha atención lo que va a suceder, porque muchos de los activistas afroamericanos siempre han estado clamando por una acción que sea más definitiva en este caso, y que yo diría lo que se conoce en inglés como el establishment, que sería el sistema organizado, ¿no?, políticamente y económicamente. Los bien pensantes, la sí, clase dominante. Que reconozcan el hecho de que mucha de la sociedad actual se ha montado sobre una cuestión de discriminación. Sí, es verdad, y me parece que es una ciudad pequeña, pero también es una ciudad con recursos bastante altos. O sea, las estadísticas indican que el ingreso per cápita en esa ciudad es bastante alto. Y traer, ¿verdad?, a colación de que unos impuestos van a ir para la reparación. Y no es tan solo la reparación o la compensación, realmente es cómo sanamos la memoria, ¿no?, de un evento tan tremendo como fue la esclavitud aquí en Estados Unidos, y como ustedes mencionaban, o sea, grandes riquezas fueron hechas con el sudor, las lágrimas de un pueblo y la sangre de realmente, un pueblo. literalmente. Y a mí me parece que esto sienta un precedente muy importante. A mí me pone un poco nervioso, porque yo como español siempre he recibido el reclamo de ustedes latinoamericanos de que ¿dónde está el oro? Yo lo único que puedo decir es que he visto algo de ese oro en la Catedral de Sevilla, así que pregúntenle al Vaticano, o quizás busquen a los banqueros holandeses y alemanes que le prestaron dinero al emperador para todas sus guerras. Tenemos que llegar hasta los Países Bajos ahora. Yo creo que tienen que llegar a Holanda a pedir el oro que se llevaron los españoles de América. Pero una de las cosas que tenemos que hablar es esta idea de la reparación y del perdón y de la restitución. En la Biblia se nos habla de un perdón incondicional que viene de parte de Dios y cuya reparación la ha hecho una persona que resultó ser inocente, que es Jesucristo. Realmente la reconciliación, el perdón, el otorgar perdón, el pedir perdón y otorgar perdón, ¿requieren reparación, queridos teólogos que nos acompañan en el día de hoy? Existe un ejemplo. A ver. Cuando un hombre que es alcanzado por el mensaje del Evangelio dice, ¿sabes qué más? Esta es una paráfrasis mía, ¿no? ¿Sabes qué más, Jesucristo? Yo voy a devolver a aquellos a los que yo he abusado, la cuarta parte de lo que tengo, o la media parte de lo que sea, por aquello que yo me he ganado a lo mejor ilícitamente, yo voy a reparar eso y voy a devolver eso. O sea, hay un sentido de reparación ante una injusticia cometida. ¿Estás hablando de Zaqueo? Estoy hablando de Zaqueo, no quería mencionarlo por nombre porque dice que el era muy pequeño. Zaqueo, sí, era. Y entonces la gente destaca nada más lo pequeño que era. Pero no lo grande de su talante. Exactamente. Fíjate que una vez me dijo un amigo, no sabemos si Zaqueo era el pequeño o el Señor Jesucristo era el pequeño. No señala si Zaqueo era. Tienes razón. Sí, incluso lo cantamos, los niños lo cantan, que Zaqueo era un hombre pequeño, pero que fue a ver a Jesús. Sí. Y lo cantan con mucha alegría. Bueno, la multitud no lo dejaba verlo, no sabemos si por la estatura, y se tuvo que subir al árbol, ¿no? Sí, pero cuando desciende de ese árbol, desciende una persona transformada, y eso realmente es lo que cuenta como ejemplo, ¿verdad? Es algo que se tiene que hacer. Mira, por ejemplo, tenemos personas que realmente son alcanzadas por el Evangelio y entienden el perdón de Dios, pero necesitan hacer reparación. Algunos de ellos han sido violadores, entonces tienen que hablar con las personas a las cuales ellos hicieron daño, y eso realmente no los minimiza, sino al contrario, hacen ver
que verdaderamente hay un genuino, una genuina restauración, un genuino arrepentimiento y que están en el proceso de la reconciliación. No sabemos si se van a reconciliar porque es muy diferente. Aquí a veces tenemos una tendencia a equivocar el perdón con la reconciliación. A veces no es posible la reconciliación, ¿no? Pero sí es posible el perdón. Y en este caso, hacerlo visible, hacerlo tangible, económicamente habla bastante. Y yo creo que es un proceso de hacerlo dignificando al pueblo afroamericano, que verdaderamente yo creo que se debe esto. Pues quisiéramos animarte quizás en el día de hoy a reflexionar acerca del perdón que se pide, el que se otorga y la necesidad de reparación. Y quisiéramos también escuchar de ti, saber tu opinión acerca de estos temas, por lo que te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros visitándonos en radiomoody.org o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy en Twitter. Y nuestra gratitud en el día de hoy al equipo de producción, tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Y Guillermo Serrano, Marta Polo y tu servidor Jesús García, te deseamos que pases un buen día y esperamos verte en otra ocasión. Que Dios te bendiga.